Hola, tengan todos buenas tardes. Estamos nuevamente por acá para abordar el tema pendiente, que era el tema 29. Si no me equivoco, estaba para el día lunes originalmente, pero ustedes saben que por las condiciones que todos ya sabemos, pues se suspendió a última hora y pues por condiciones de la plataforma, pues no se las puede grabar en vivo. Entonces vamos a abordarla desde ahora. Vamos a hacerle rapidito porque es un tema que pues yo realmente no me interesa que se aprendan a gran cabalidad todos sus límites. eh, no quisiera que den tantas vueltas en el tema como tal. Solamente vamos a hacer hincapié en lo más importante como tal porque eso es lo que se va a hablar. Como siempre les digo, por lo menos de mi diapositiva, las respuestas están aquí adentro, pues sí, vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, no hay necesidad que se vayan un poco más allá, por lo menos en ese tema. Ya para los demás temas, pues es de enfocarse en lo que dicen los demás profesores, demás docentes y saber qué es lo que aborda con mayor importancia. Pero por lo menos de este tema, solamente pongamos atención a qué es lo que más podemos destacar de cada diapositiva, ¿verdad? Entonces, demos inicio. El título como tal era mediastino superior y posterior. También vamos a abordar el esófago, ¿verdad? Demos inicio entonces. El objetivo número uno es recordar únicamente los límites de la medicina superior y enumerar su contenido en orden de sus relaciones sintópicas o ventrodorsales. Ahí les dejo la bibliografía como tal para que ustedes puedan revisar, puedan profundizar si lo desean, pero vamos a extendernos únicamente con esto nada más. Vamos a definir primeramente con mediastino, ¿verdad? Mediastino, cuando hablamos de mediastino, hablamos únicamente de esos espacios como tal que aquí estamos reconociendo en esta imagen como tal. Ustedes ven un cuerpo en posición, o mejor dicho, un corte sagital como ven, como tal. Van a ver un lado izquierdo y un lado derecho. Aquí es como que estén viendo desde el lado derecho. Entonces ven el lado dorsal y el lado ventral, ¿verdad? Entonces ahí hay un corte sagital y van a ver también una panorámica de la vista anterior, ¿verdad? Para que ustedes sepan dónde se está señalando cada uno de los mediastinos. Vamos a destacar que tanto hay un mediastino superior como un mediastino inferior, ¿verdad? El límite que va a estar separando a ambos mediastinos, tanto el superior como el inferior, va a ser la escotadura propiamente no, no es escotadura, sino que es el ángulo del esternón. Justamente la línea que divide la cabeza del cuerpo del esternón es la línea que me va dando la pauta para dividir tanto medicina superior como medicina inferior. Entonces hay que abordar esos dos medicinas porque son los dos principales. Y destacar que dentro de medicina inferior se encuentran tres medicinos más, el anterior, el medio y el posterior. Entonces solo vamos a hacer hincapié en esta clase en el medicina posterior. Entonces sepan pues que vamos a agarrar todo el medicina superior como tal, que es todo esto, donde estoy señalando como tal, y vamos a tomar únicamente el medicina posterior, ¿sí? Que está únicamente dentro del mediastino inferior, ¿verdad? Pero para que sepan eso. En total serían quizás cinco mediastinos, ¿verdad? El superior como tal y el inferior, que el inferior a su vez se divide en tres, ¿verdad? Pero de ahora solamente vamos a abarcar mediastino superior y mediastino posterior. Solamente son los dos mediastinos que vamos a tocar el día de ahora. Entonces definamos, el mediastino superior se extiende inferiormente. Esos son los límites que estoy mencionando. Se extiende inferiormente desde la apertura torácica superior hasta el plano horizontal que incluye el ángulo del esternón anteriormente y que pasa aproximadamente a través del disco intervertebral entre T4 y T5 posteriormente, que a menudo se conoce como plano transverso del tórax. Entonces, ese plano transverso del tórax, como les comentaba, va a estar dado por el ángulo de esternón. Es como que trazaron una línea cortando, como que esa cuchilla pasara rebanando hasta atrás, ¿verdad? Entonces, justamente ese es el plano transverso del tórax. Esa línea es que me va a separar el seno superior del inferior. Entonces, eh, vean ustedes, pues, que realmente los límites que les menciono acá está haciendo énfasis a que el mediastino se inicia desde la apertura torácica superior, que es esta, hasta el propio ángulo que les estoy mencionando, ¿verdad? Ahí está el ángulo de esternón. Hasta ahí abarca totalmente el mediastino superior. Ese es el límite. En cuanto al mediastino, mediastino superior, siempre estamos hablando del superior, ¿verdad? Aquí hay otro esquema donde divide superior del inferior, ¿verdad? Pero del inferior solo
recuerden destacar el posterior. Pero en esta diapo como tal, solo hacemos énfasis al mediastino superior. ¿Qué es lo que contiene ese mediastino superior? Ya mencionamos en la diapositiva anterior los límites. Ahora estamos mencionando el contenido. Fíjense, esta va a ser una diapositiva muy importante porque a mí lo que me interesa que ustedes recuerden es cuál es el contenido de ambos mediastinos. Entonces aquí les especifico qué es lo que contiene específicamente cada, mejor dicho, qué es lo que contiene totalmente el mediastino superior, ¿verdad? Que es el espacio que está en anaranjado. A ese mediastino nos referimos. Entonces fíjense que está el timo, están grandes vasos y dentro de estos grandes vasos, fíjense en cuáles se especifica que son los que se contienen ahí, ¿verdad? No solo me vayan a colocar grandes vasos como respuesta, ni vayan a esperar eso dentro de las opciones, sino que se les van a poner opciones de vasos específicos que ustedes ven ahí. Vean que, por ejemplo, hay porciones tanto de la arteria aorta, no es toda la aorta, sino que únicamente el arco de la aorta que está dentro de ese mediastino superior. Otra parte de la que menciono son algunas vísceras cervicales, ¿verdad? Anteriormente la tráquea y posteriormente el esófago y algunos nervios que están relacionados, como por ejemplo el nervio laríngeo recurrente izquierdo, únicamente ese, ¿verdad? Luego menciono el conducto torácico y troncos linfáticos, pero quiero que profundicen más que todo en los grandes vasos, ¿verdad? Porque les puedo hacer una pregunta y no se vayan a ir en sucio, prácticamente pensando que eso está en el mediastino inferior o posterior, dicho sea de paso. Entonces, sí, esta diapositiva es trascendental, una de las dos más importantes que tienen que revisar con más detenimiento. Aquí lo ven ya bien resumido como tal, pero a grandes rasgos podemos decir que son cinco principales estructuras en el mediastino superior que van ordenadas tanto de anterior a posterior. Aquí se las dejo. Están el timo, las venas, arterias, la propia vía aérea, el tubo digestivo y con ellos tronco linfático. Serían seis, perdón, les había dicho cinco, son seis realmente. Pero esto es a grandes rasgos. En lo que quiero que se especifiquen es en la diapo anterior, ¿verdad? Donde ahí se les hace hincapié exactamente qué estructuras específicamente son. Recuerden bien eso. Ahí les dejo la diapositiva para que ustedes hagan hincapié en cada una de esas estructuras, ¿verdad? La diapositiva igual se la voy a dejar para que luego ustedes profundicen y la vean con más detenimiento. Vean también pues que en el objetivo 2 explicar la formación de la vena cava superior, que se va a abreviar como BCS, indicando sus relaciones principales. Creo que estamos un poco, pues, quizá visto en otras clases, en otros temas, cómo se forma la vena cava superior, ¿verdad? Recuerden que la vena cava superior solamente se forma por la unión de los dos troncos, o mejor dicho, las dos venas brachiocefálicas que vienen de drenar toda la cabeza y el cuello. Entonces, esas dos grandes venas son las que me vienen a formar la vena cava superior, ¿verdad? No vena cava inferior, la vena cava inferior acá ni siquiera aparece y tendría que venir desde abajo, ¿verdad? Recuerden que esa vena cava superior va a desembocar directamente al atrio derecho del corazón, en la aurícula derecha del corazón. Ahí van a desembocar. Entonces también es importante las relaciones que ellas tienen, ¿verdad? Pero más que todo su formación, que son esas principales dos. Aquí les dejo para que ustedes vean y lean totalmente la relación que ella tiene, ¿verdad? Con las demás estructuras que les rodean. Pero lo principal son las dos venas que la forman. El objetivo 3 es describir el callado de la aorta, sus ramas principales y sus relaciones respectivamente, ¿verdad? Igual, aquí lo que más destaca, pues, que únicamente hacemos hincapié en el callado, que es la parte que se dobla o que también se puede llamar arco aórtico. Recuerden que solamente son tres raíces o son tres ramas, perdón, las que nacen a partir de únicamente el arco de la aorta, ¿verdad? Que es el tronco brachiocefálico, ¿sí? La arteria carotídea común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Recuerden que ese tronco brachiocefálico luego se va a dividir en dos, en otras dos arterias que van a tener nombres parecidos a estos dos. Nos estamos hablando que las del lado izquierdo van a salir directamente del arco de la aorta y del lado derecho van a nacer prácticamente de este tronco brachiocefálico. Si se fijan, arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. Esas dos, pero en el lado izquierdo, nacen directamente del arco. Entonces, importante que recuerden esas tres ramas, ¿verdad? Pero únicamente en eso nos vamos a detener. Sus relaciones las dejo acá para que ustedes vean exactamente dónde va pasando cada una de estas estructuras, o mejor dicho, dónde o cómo se puede ubicar con respecto a sus relaciones anatómicas con otras estructuras, únicamente el arco de la aorta. El objetivo 4 es recordar los límites del mediastino posterior y enunciar su contenido. Igual que en el mediastino, en el mediastino superior que les mencionaba, recuerden pues que les dije que mediastino posterior tendría que estar, ustedes tienen que ubicar primeramente el mediastino inferior. Una vez que ubicaron el mediastino inferior por su propio nombre, en la parte más posterior,
Ese es el mediastino posterior. Aquí les dejo exactamente los límites que abarca el mediastino posterior. Aquí les hace especificación que les acabo de decir, que es la parte posterior del mediastino inferior, que se localiza inferior al plano transverso del tórax, o sea, el plano que hayamos trazado en el ángulo del esternón hacia atrás, ¿verdad? Ese es el plano transverso del tórax, anterior a las vértebras T5, T12. Si se fijan, ahí les he puesto este rectángulo morado para que ustedes ubiquen dónde abarca ese espacio, ¿verdad? Entonces, desde T5 hasta T12 prácticamente, ¿verdad? Todo ese espacio es el mediastino posterior. Vean que esto tiene que ser por delante de las vértebras como tal, ¿verdad? Anterior y posterior al pericardio y el diafragma. El diafragma se encuentra acá, es el músculo que está acá, y el pericardio, recuerden que es la membrana serosa que rodea el corazón. Entonces, ahí justamente se los he puesto, donde está posterior a esas dos estructuras y entre la pleura parietal de ambos pulmones. O sea que incluso el espacio que hay entre ambas pleuras parietales de ambos pulmones, ese espacio también termina siendo mediastino posterior. Entonces, ubíquense bien y vean que dónde se ubica perfectamente el mediastino posterior. Ya todo esto es mediastino inferior, ¿verdad? Pero respectivamente el medio y el anterior. Entonces, es importante que recuerden eso, ¿verdad? Para que no se vayan a ir pensando que todo lo que van abajo es mediastino posterior, ¿verdad? Es únicamente la parte posterior del mediastino inferior. Que quede bien claro eso. Y lo importante, ¿verdad? Si ya les dije que lo más importante de medicina superior era recordar el contenido, también acá, el medicina posterior tiene varias estructuras. Aquí se las menciona específicamente. Está, por ejemplo, la aorta torácica, o sea, únicamente la porción torácica de la aorta, el conducto torácico, que es este verde que ven acá. Este es un parte de los vasos linfáticos que terminan drenando toda la linfa como tal en las venas principales. Vamos a ver más adelante eso y sus troncos linfáticos, los nódulos linfáticos, mediastínicos posteriores, también están la vena ácigos, la hemiácigos, el esófago y el plexo nervioso esofágico. Esas son todas las estructuras, recuerden bien, y miren qué único vaso está pasando por ahí. Recuerden que es solo la parte de la aorta torácica, ¿verdad? O sea, estamos hablando que es la aorta descendente, pero la porción torácica, ¿verdad? Es la que va pasando en ese mediastino. No vayan a colocar que es arco de la aorta porque no pasa ni por ahí, ¿verdad? Entonces, únicamente la aorta torácica, que es aorta descendente torácica, es su nombre correcto, ¿verdad? Entonces, recuerden, es el único vaso que está transcurriendo o conteniéndose en ese mediastino posterior. Importantísimo. Las dos más importantes, las dos diapositivas más importantes son dos, ¿verdad? La del contenido del mediastino superior y esta que contiene todo el contenido de medicina posterior. El 5 es describir el trayecto, relaciones y ramas de la aorta descendente, o sea, la aorta torácica, la que acabamos de estar mencionando, hacia el nivel del hiato aórtico, ¿verdad? Un hiato es un espacio que se abre para que pueda pasar una estructura, ¿verdad? Por en medio de ella. Por ejemplo, el diafragma, ahí hay un hiato, ¿verdad? Entonces, a ese hiato vamos a hacer concordancia más adelante. Vean ahí donde transcurre toda la aorta, ¿verdad? Hace el giro, el callado, el arco aórtico y empieza a descender. Entonces, eso es lo que vamos a ver, exactamente describir el trayecto y las relaciones propiamente de ella. La explicación acá se la dejo realmente, solamente les explico cómo va realmente en cuanto a sus relaciones. Creo que de eso no destacaría tanto alguna pregunta de examen, no creo realmente, ¿verdad? Porque pues no es tanto el tema como tal, sino que únicamente para que se fijen por qué pertenece a medicina posterior, por qué va haciendo ese tipo de recorrido, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo, cómo traspasa ese músculo diafragma como tal, la aorta descendente torácica. Entonces es importante que ustedes vean el recorrido que hace, ¿verdad? Luego, también hace hincapié en que esta aorta como tal, la aorta descendente torácica, cumple un patrón en cuanto a la distribución de sus ramas. Vean que son diferentes tipos de ramas las que produce. Acá como tal les he dejado un esquema para que se pueda ver cómo va saliendo o emergiendo de ella las diferentes ramas, ¿verdad? Aquí hay un esquema que es prácticamente una vista superior, como que ustedes vieran esa misma estructura, pero vista desde aquí arriba, ¿verdad? De arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, podrían entender correctamente eso, para que ustedes entiendan exactamente la relación que tiene, ¿verdad? Vean que aquí pues estamos hablando que de la aorta como tal, la aorta torácica es esta roja como tal. Ven estas ramas moradas que pertenecen a esas que están saliendo posteriormente, ¿verdad? Luego van a ver estas amarillas que se correlacionan con la letra B y las de color verde que son estas que ustedes ven de frente. Entonces, todo lo anterior sería todo esto y todo lo posterior sería esto, ¿verdad? Y lo lateral, obviamente, lo que está
en estas dos partes, la parte derecha y la parte izquierda. Pero todo esto es anterior y todo esto es posterior. Como que vieran desde arriba la aorta, como le digo, que es esto rojo. Entonces ustedes lo que van a entender es que directamente está dando esta aorta torácica, está dando sus ramas esofágicas, ¿verdad? Unas ramas esofágicas como tal. Aquí les dejo la explicación un poco más abajo para que ustedes lean y entiendan el cómo se relaciona cada uno, ¿verdad? Lo importante de eso es que pues son tres planos como tal los que distribuye, que son esos tres colores, el verde, el amarillo y el morado, para que ustedes vean cómo se corresponde. Un plano anterior que corresponde a todas esas verdes, que es un plano de la línea media de las ramas viscerales impares, para el intestino, que esas terminan irrigando el tubo digestivo embrionario y sus derivados, o sea, la letra A. ¿Sí? Todo esto es esófago o el tubo digestivo, a eso es lo que hace referencia a este esquema. Y en la letra B va a hacer referencia a los planos laterales de las ramas viscerales pares que irrigan a otras vísceras que tienen que ser diferentes al intestino y a sus derivados, ¿verdad? Y finalmente la número 3 el tercer plano, que van a ser planos posterolaterales. Son estos, ¿verdad? Posterolaterales. Miren, nacen posteriores y se van laterales. Por eso el nombre, ¿verdad? De ramas parietales pares. Fíjense, son ramas parietales. Significa que van a ir prácticamente a las paredes de la cavidad como tal. Son segmentarias para la pared corporal, hay dimensiones, es la letra C, ¿verdad? Todas esas moradas van a ir para las paredes de la cavidad como tal, estas para el intestino como tal, el esófago también, y las de la letra B, que son las amarillas, prácticamente son a irrigar a diferentes vísceras. Para que ustedes entiendan ese esquema, hay que revisarlo bien, hay que leer todo lo que les he dejado acá abajo en la explicación del esquema. El objetivo 6 es ubicar los límites del esófago, su trayecto y las relaciones de sus porciones. Recuerden y sepan pues que el esófago se divide en tres porciones, en una porción cervical, en una porción torácica y una porción abdominal. Los nombres es obviamente porque están en esa región, ¿verdad? En la región cervical, en la región torácica y en la región abdominal. Son tres porciones. Entonces, esas son las únicas tres partes o tres porciones propiamente del esófago, ¿verdad? En eso nos vamos a dividir. Una pregunta que fácilmente puede ser de examen porque es bastante importante que recuerden esas porciones. Recuerden que no hay no hay otra porción diferente de esas tres, ¿verdad? No hay una cefálica, no hay una pélvica, porque no va más allá del abdomen. Entonces hasta ahí termina, ¿verdad? Entonces, tres porciones lógicas, porque es el lugar donde está pasando el esófago, que es esta estructura muscular, ¿verdad? Todo esto es tráquea y bronquios respectivos que van para la izquierda y derecho. Y atrás está pasando el esófago. Entonces no se confundan. Y ahí les ponen la explicación, ¿verdad? Que es un tubo fibromuscular que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Y el esófago entra en el mediastino superior, entre la tráquea y la columna vertebral, donde se sitúa anterior a las vértebras T1 y T4. Quizás, como les digo, no es tanto la importancia en cuanto a los límites, pero para que sepan, pues, realmente de dónde a dónde va, ¿verdad? El objetivo 7 es señalar las estrecheces que presenta el esófago en su recorrido. O sea, todo ese recorrido que les acabo de mencionar obviamente van a presentar tres estrecheces. Con tres estrecheces me refiero a impresiones. Esa puede ser la otra palabra que ustedes pueden conocer, una estrechez, como una impresión, ¿verdad? Con eso me refiero a que es una parte del tubo, le mencioné que es un tubo muscular, donde se va aplastando esas tres partes, donde el esófago como tal se compresiona o se aplasta como tal. Esas son las tres estrecheces, ¿sí? En el esófago, a partir de todo su largo recorrido. Y van a ser esas tres que les he mencionado acá. Esas tres que les he subrayado. Esas son las tres principales estrecheces del esófago, donde está en concordancia con el arco de la aorta. Luego la segunda, donde está en concordancia con el bronquio izquierdo, bronquio principal izquierdo, ¿verdad? No vayan a ponerme derecho. Únicamente se estrechez con el bronquio principal izquierdo, ¿sí? El primero era el arco de la aorta, o sea, no es aorta ascendente ni descendente, sino que es el arco de la aorta. Como está el arco de la aorta, la aplasta un poco y ahí se hace una estrechez o una impresión, ¿verdad? Como una marca, como tal que deja durante el esófago, o sea, lo aplasta un poquito, ¿verdad? Esas son las tres estrecheces. Ya les mencioné dos y la que me faltaba era la que hace cuando pasa a través del diafragma, ¿verdad? Pasa por una estructura muscular, entonces se aplasta también ahí donde está pasando. ¿Sí? Son las tres estrecheces, el arco de la aorta, el bronquio izquierdo y el propio diafragma. Esas son las tres estrecheces que pertenecen al esófago. Aquí se le hace un poco más de hincapié en eso, ¿verdad? Que son constricciones. Ese es el otro nombre con el que le pueden llamar constricciones, impresiones en la porción torácica. Solamente es en la porción torácica
que se hacen esas tres estrecheces, ¿verdad? Entonces ahí les mencionaba lo que le había puesto ahí en rojo, está acá nuevamente. Y acá les hace una pequeña explicación de cómo es que se encuentra cada una de esas estrecheces. Para que usted entienda bien que una estrechez le he dejado prácticamente del diafragma, ¿verdad? Para que usted vea cómo se aplasta y se hace un poco más pequeño en su diámetro como tal. Se estrecha, ¿verdad? El tubo viene a ser un poco más dilatado y se estrecha un poco. Hasta ahí llegaría. Ahí vean. Pero lo más importante es esas tres, que recuerden exactamente qué estructuras son las que provocan esas tres estrecheces. Otra parte, el otro objetivo es enunciar la irrigación y inervación del esófago. Un poco complejo la irrigación porque cada una de sus porciones está irrigada por diferentes ramas como tal. En el capítulo como tal no las hace tanto hincapié como tal, a las diferentes porciones, pero las van a encontrar en diferentes capítulos. Por ejemplo, les menciona que son algunas ramas que son las encargadas de irrigar el esófago, que son las encargadas de la porción cervical, otras que son encargadas de la porción torácica, y hay otras porciones que son encargadas de la porción abdominal, ¿verdad? No vamos a hacer hincapié en ellas porque realmente en el capítulo no me aparecen. Únicamente vamos a tomar de momento solamente las ramas esofágicas, que son las que salen anteriores y las que les mostraba en el esquema previo, ¿verdad? Donde les enseñaba que todas las verdes son las que salen directamente a irrigar el esófago. Pero sepan pues que no solamente son esas arterias las que terminan irrigando al esófago, sino que hay otras, ¿verdad? Pero para fines de evaluación pues están primeramente esas. En cuanto a la inervación, sí es un poco más específico y principalmente menciona que está inervado por el plexo esofágico. Aquí les he dejado un bonito esquema donde se les puede separar cómo toda la inervación está, aunque siempre se trata de inervación, pues hace una subdivisión en cuanto al diferente tipo de inervación que tiene el esófago, ¿verdad? Una inervación simpática, una inervación parasimpática, una inervación en cuanto a plexos en el que se combinan tanto los simpáticos como los parasimpáticos y finalmente una inervación somática, que recuerden que todo lo somático hace referencia a pared o estructuras somáticas, como por ejemplo pared de cavidades, donde van a encontrar prácticamente músculos, huesos, cartílagos, todo ese tipo de estructuras que son somáticas, ¿verdad? Los parasimpáticos y los simpáticos son para estructuras automáticas, ¿verdad? Más que todo órganos, podemos decirlo así. Entonces, fíjense pues que realmente el plexo encargado va a ser el plexo esofágico. Aquí les menciona y les hace hincapié en cómo está formado prácticamente en su totalidad ese plexo, ¿verdad? Para que lo lean. Pero sepan que realmente es el plexo esofágico principalmente, ¿verdad? Y que luego se va a subdividir y dar diferentes ramas, ¿verdad? Ahí les dejo un poco más de los diferentes esquemas para que ustedes puedan ver hasta dónde abarca esa gran inervación. El objetivo 9, vamos a hacer hincapié en describir la conformación, trayecto y área de drenaje del sistema de venas ácido, ¿verdad? Estas son bastante importantes las venas ácido como tal, porque son gran parte del drenaje que ustedes van a encontrar en el tronco como tal, ¿verdad? En el tronco de la persona. Hay que destacar esas tres, ¿verdad? La vena ácido, la vena hemiácido accesoria y la vena hemiácido son las tres principales que van a destacar como tal. Hay que frecuentar o enfocarse en la distribución o el tipo de recorrido que hace, ¿verdad? Aquí les dejo una gran explicación como tal. Ustedes léanlo para que no se alargue tanto la clase como tal. Les dejo la diapositiva para que ustedes lean porque eso es lo más importante de este contenido de las venas. Ahí les va a resumir como tal. Y sepan pues que la vena acigos se llama así porque solamente es una, es impar, ¿verdad? Y que su principal tributaria, que es la hemiácigo, suele originarse de raíces en la cara posterior de la vena cava inferior, ¿verdad? Es la abreviatura, vena cava inferior y vena cava superior, la BCS. Otro, otro de todo este párrafo. Otro punto importante es que sepan por qué lado sube la vena ácigos, para que sepan reconocerla. La vena ácigos siempre hay que buscarla del lado derecho, por eso se lo pongo en negro, porque es lo más importante de todo esto, ¿verdad? Sepan cómo asciende. La vena ácigos asciende por el mediastino posterior junto al lado derecho de los cuerpos de las 8 vértebras torácicas inferiores. Entonces, ustedes tienen que ir a buscar al lado derecho para encontrar la vena ácigos y para encontrar la vena ácigos del lado izquierdo, ¿verdad? Pero la vena ácigos es la más principal de todas. Entonces, es donde van a ir a desembocar directamente la hemiácigos, ¿verdad? La hemiácigos termina desembocando en la vena ácigos. Entonces, la principal sería la vena ácigos, ¿verdad? Y ustedes la van a buscar del lado derecho, ¿sí? Si buscan por el lado derecho, esa es la gran pista, ¿verdad?
Sepan que va por la medicina posterior, subiendo por ahí, y en el lado derecho. Esa es la gran pista y lo más importante para que sepan reconocer y buscar la vena ácida. También está parte del contenido de los vasos linfáticos. En el objetivo 10 pide enunciar de disposición general la importancia del sistema de vasos linfáticos y linfonodos o ganglios linfáticos como tal, los linfonodos también, ¿verdad? Entonces, miren todas las estructuras que están prácticamente drenando toda la linfa que se produce. Ustedes ven ahí cómo sube y pues cada uno tiene su diferente recorrido. Hay estructuras que van a destacar como tal en cuanto a ese sistema de vasos linfáticos, ¿verdad? Por ejemplo, el conducto torácico, el tronco colector, el tronco broncomediastínico, el conducto linfático derecho, pero del que tendríamos que destacar más que todo sería el conducto torácico y el conducto linfático derecho. ¿Por qué? Porque al igual que las venas hemiácigos y ácigos, ustedes pueden reconocer prácticamente con facilidad, más que todo el conducto torácico, ¿verdad? Y con facilidad el conducto linfático derecho. Entonces, eso es lo trascendental para que ustedes puedan ver eso y puedan saber encontrarlos. Fíjense aquí que usted en una vista anterior y vean dónde va cursando el conducto torácico, ¿verdad? Está en una vista anterolateral derecha, como que hayan girado un poquito hacia la derecha la persona y visto desde el lado, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir, para que vean cómo trasciende cada uno de ellos, ¿verdad? Tanto el conducto torácico como los troncos broncomediastínicos. Miren ahí los diferentes nódulos, o sea, esas colecciones de nódulos como tal a lo largo de diferentes porciones del abdomen o del tronco. Ahí ustedes pueden ver cómo están ubicados. Recuerden que la importancia como tal es porque ahí se genera la parte inmunológica, ¿verdad? Es un punto de control donde al haber alguna infección en cualquiera de esas estructuras cercanas, pues quien va a reaccionar primero es el linfonodo o el ganglio linfático inflamándose, ¿verdad? Como tal, porque está tratando de contener una infección que ha llegado a ese lugar. Por eso la importancia y la conformación de los diferentes sistemas de vasos linfáticos y linfonodos. Les dejo ahí la explicación un poco más amplia para que ustedes vean cómo transporta. ¿Qué es lo que transporta? Transporta en linfa. La linfa es prácticamente un contenido líquido que va a estar a cargo, que va a estar formado más que todo por el leucocito, ¿verdad? Por lípidos de la dieta y que finalmente van a desembocar las principales venas. Ya vamos a ver a qué venas van a desembocar. O sea que aparte de vasos sanguíneos que están en las arterias y las venas como tal, las venas y los nodos capilares, también encontramos otro tipo de vaso que es el vaso linfático. Creo que ya hemos visto previamente eso, ¿verdad? Los vasos linfáticos lo que van a transportar finalmente es la linfa. La linfa ya les menciono de qué está hecha y pues termina desembocando en un punto específico de las venas más grandes que ya vamos a ver un poco más adelante. Aquí está. Resumir la formación, trayecto, desembocadura y territorio de drenaje del conducto torácico, conducto linfático derecho y tronco broncomediastinal. Les decía pues que enfocaran y que hicieran hincapié en principalmente tres estructuras, el conducto linfático derecho, el conducto torácico y los troncos broncomediastínicos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces fíjense que el principal más que todo que va a llegar a desembocar del lado izquierdo es el conducto torácico y del lado derecho es el conducto linfático derecho. ¿Dónde van a desembocar o a dónde van a drenar su contenido? Van a drenar su contenido directamente en los ángulos que se hacen de estas dos venas. ¿Cuáles venas son? Vamos a verlo un poco más adelante. Aquí está. El conducto torácico es el conducto linfático. Estamos hablando de este conducto en este momento. El conducto torácico. Fíjense cómo transcurre. Es el conducto linfático más largo del cuerpo. En la medicina posterior, el conducto torácico se sitúa sobre la cara anterior de los cuerpos de las siete vértebras torácicas inferiores. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es más importante? Porque conduce la mayor parte de la linfa del organismo hacia el sistema venoso. Es decir, prácticamente toda la linfa, excepto el cuadrante superior derecho. O sea que su cuerpo prácticamente dividiendo en cuatro partes. La única parte que ese conducto torácico no drena es la parte superior derecha. Los otros tres cuadrantes, este es el encargado del conducto torácico de drenar toda esa linfa y transportarla, ¿verdad? Por eso va del lado izquierdo. Porque miren cuál deja de lado, el cuadrante superior derecho. Ese cuadrante superior derecho se va a encargar el conducto linfático derecho, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, pues, tenemos que el conducto torácico asciende en el mediastino posterior entre la aorta torácica a su izquierda, la vena ácigo a su derecha, sí, es verdad, a la derecha siempre la vena ácigo, el esófago anteriormente y los cuerpos vertebrales.
Finalmente, lo más importante de eso es que cerca de su terminación a menudo recibe los troncos linfáticos yugulares, subclavios y broncomediastínicos, lo que le mencionaba, ¿verdad? Que todos terminan desembocando prácticamente en el conducto torácico. Entonces, la gran mayoría no son tan principales, o mejor dicho, no son principales, sino que son secundarios por esta razón, porque el conducto torácico es el que termina recibiendo la gran mayoría de troncos, ¿verdad? Entonces, este mismo conducto torácico suele desembocar en el sistema venoso, lo que les decía, ¿verdad? Pero son venas principales, por ejemplo, terminan desembocando cerca de la unión de la vena yugular interna y su clavia izquierda, que es justamente esta parte, ¿verdad? En ese ángulo termina desembocando. Y ustedes ven ahí que se mete en la vena y ahí tiras todo su contenido, ¿verdad? Ahí desemboca, en el ángulo de esas dos venas, ¿verdad? Que es la vena yugular interna y la subclavia izquierda, que también es conocido como el ángulo venoso izquierdo, ¿sí? O el origen de la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Aunque también menciona que pues pueden haber veces que desemboca directamente en la vena subclavia izquierda. O sea, si no desemboca en esa unión, termina desembocando directamente en esas partes de la vena subclavia, ¿verdad? Izquierda. Pero que sepan del lado izquierdo, ¿verdad? Conducto torácico, asocienlo al lado izquierdo. Les dejo la explicación como tal, porque ya lo habían leído. Se los dejo para que lo vean con más detenimiento y finalmente el objetivo 2 es ubicar la cadena simpática torácica en nervios espláncnicos. Es importante porque es lo que me va a terminar inervando grandes estructuras o grandes partes del esófago como tal, ¿verdad? Hay que saber que la cadena simpática torácica, creo que le hemos tocado en algún otro laboratorio de tema, pues recuerden que toda la cadena simpática torácica es la encargada de todo el tipo de inervación simpática, ¿verdad? Entonces ahí van a transcurrir todas aquellas vías que sean de tipo simpática, ¿verdad? Vean ahí el color respectivo, únicamente color amarillo la cadena simpática. La parasimpática tiene sus propias vías, ¿ve? Que son directas, pero una propia cadena ganglionar tiene la cadena simpática. Se llama torácica porque obviamente va a pasar una persona torácica, ¿verdad? Y finalmente hace hincapié, hay que prestar atención también a los nervios espláncnicos. Vean que son tres, un mayor, un menor y un mínimo, ¿verdad? Entonces hay que separar la cadena simpática como tal de los nervios espláncnicos. Ahí les menciono los nervios espláncnicos que son un poco más profundizados o más mediales, ¿verdad? Porque son importantes ellos, porque son los que finalmente vienen a darle la gran mayoría de inervación al esófago, ¿verdad? Vean ahí pues que los troncos simpáticos y sus ganglios asociados forman una porción importante del sistema nervioso autónomo. Los troncos simpáticos torácicos, que es la propia cadena simpática torácica, se continúan con los troncos simpáticos cervicales y lumbares. O sea, más abajo terminan, más arriba empieza siendo una cadena simpática cervical y cuando ha pasado a la parte torácica se termina convirtiendo en una cadena simpática lumbar y se sitúan sobre las cabezas de las costillas en la porción superior del tórax. Los otros que les dije que son un poco más mediales son los nervios esplánicos, que también son conocidos como los nervios torácicos esplánicos torácicos inferiores, conocidos también como nervios esplánicos mayor, menor y mínimo, ¿verdad? Que forman parte de los nervios esplánicos abdominopélvicos, ya que inervan vísceras inferiores al diafragma. Por eso es importante los nervios esplánicos, porque aparte de inervar esa parte del esófago como tal, van a terminar inervando también vísceras que están siempre por debajo del nivel del diafragma. Vean pues que realmente era un tema que fácilmente puede haberse ampliado, pero vamos a hacer solamente hincapié en esas estructuras, entonces necesito que se enfoquen directamente en la diapositiva. Todas las respuestas o posibles preguntas que se les hagan sobre este tema van a estar directamente en la diapositiva. Entonces, enfóquense en lo que están únicamente viendo en la diapositiva y en el texto que les he dejado ahí, porque realmente es lo que más les va a destacar y lo que más les va a servir, pues, si es que le llega a servir. Como siempre les digo, yo sé que su carrera, pues, no tendría que abarcar tanto algunos aspectos bien minuciosos por anatomía que ustedes bien difícilmente van a ver alguna vez. Entonces, por lo menos lo que tienen que saber es lo que se les va a preguntar en el examen o por lo menos lo que se ha desarrollado e intentado desarrollar en la diapositiva. Eso sería todo, pues les agradezco. Si se han tomado el tiempo para escucharme completamente, sepan que pues siempre les pregunto de aquí, mejor inviertan esos 35 minutos que ha durado la clase en estar enfocándose en otras cosas. No sé si para las demás clases, como les digo al principio, pues no sé si les han dado instrucciones específicas para que ustedes se enfoquen más en material del libro como tal, pero por lo menos en mis clases, pues siempre sepan que siempre me enfoco directamente a las diapositivas, porque de acá
es que saco mis preguntas y pues es lo que le va a venir en el teórico, que creo que es ya el día miércoles. Espero que todos tengan éxitos como tal y pues ya saben que cualquier pregunta o consulta con respecto al tema, a este tema como tal, me la pueden hacer llegar siempre al correo, ¿verdad? Entonces, si no queda más, pues eso sería todo y le agradezco el tiempo cada uno. Éxito en todo. Feliz día.